¿Sabes qué duele más que una cachetada en la cara, mijo? Ver a tu propia sangre usando tu confianza como un trapo de cocina. 500,000 pesos se esfumaron antes de que pudiera darme cuenta. Y cuando lo descubrí, cuando lo descubrí. Mi nombre es Roberto Álvarez Hernández. Tengo 68 años y fui dueño de una cadena de ferreterías aquí en el interior de Jalisco. Comencé con una tiendita pequeña en Guadalajara. Después de mucho trabajo, logré abrir sucursales en Tlaquepaque, Zapopan y hasta en León, Guanajuato. Me jubilé hace unos 5 años, vendiendo parte de las tiendas, manteniendo solo la primera como recuerdo y para no quedarme encerrado en casa todo el día. Siempre viví en el mismo barrio, una casa sencilla que fue creciendo junto con nuestra familia y nuestros sueños. Trabajé toda la vida como un condenado, ¿sabes? Me levantaba a las 4:30 de la mañana, todos los santos días. Al principio cargaba bultos de cemento en la espalda, medía arena con cubeta, cortaba varilla a mano. Mis manos hasta hoy están callosas. Mira aquí, no había sábado, no había domingo, no había día feriado. Cuando los amigos se iban al baile o al fútbol, yo estaba ahí haciendo cuentas, pagando a proveedores, entrenando empleados. Mientras otros tomaban cerveza el domingo, yo estaba checando inventario. No me arrepiento, no. O por lo menos no me arrepentía hasta hace poco tiempo. Todo lo que construí fue pensando en la familia. Primero para darle comodidad a Esperanza, mi esposa de 42 años, pobrecita, que aguantó las cargas en casa cuando yo casi no aparecía. Después para los muchachos, Felipe, que hoy tiene 39 años, y Cristina, de 35. Los puse en escuela privada. Pagué clases de inglés, natación, todo lo que quisieran. Para Felipe no escatimé. Universidad de Administración en Ciudad de México, departamento amueblado, carro del año. Mi hijo va a ser licenciado, va a manejar los negocios mejor que el papá, decía orgulloso. ¡Qué tonto fui! Antes de continuar esta historia, me gustaría agradecer al canal Bupo o Set de los Abuelos por la oportunidad de dejarme contar mi historia. Y te pido a ti que estás viendo, que te suscribas al canal, dale like, comenta desde dónde nos estás viendo y qué hora es por allá. Todos los días hay una historia nueva aquí de gente como nosotros que ya vivió mucho y tiene algo que enseñar. Tu participación es lo que mantiene estas historias vivas, ¿sabes? Pero volviendo a lo que les estaba contando, aquel estado de cuenta que llegó a mi casa una mañana de febrero de este año cambió todo, y fue solo la punta del iceberg de una traición que venía sucediendo durante años bajo mis narices. Es una historia que duele contar, pero que necesita ser escuchada. Nací en Tepatitlán, un pueblito en los altos de Jalisco, hijo de campesinos. Mi papá, Gerardo, trabajaba en el campo desde que se entiende por gente. Mi mamá, Guadalupe, cuidaba a 7 hijos. Yo era el segundo mayor. Nuestra casa era un jacal de piso de tierra sin luz eléctrica. El agua venía del pozo, a medio kilómetro de distancia, que mis hermanos y yo acarreábamos en botes en la cabeza. Empecé a trabajar a los 8 años, ayudando en la cosecha de agave. Las manos pequeñas eran buenas para cortar las pencas sin lastimar la planta. A los 12 ya tenía callos en los dedos que cargo hasta hoy. Estudié solo hasta 4º de primaria en escuela rural, donde la maestra daba clase a 4 grupos juntos. Pero yo era listo con los números, cabeza para las cuentas, como decía mi difunta abuela. A los 17, me cansé de ver a mi papá matándose de trabajar sin tener nunca nada. Agarré una mochila con 2 mudas de ropa y me fui a Guadalajara, la ciudad grande. Dormí en la central camionera 3 noches hasta conseguir trabajo de chalán en una obra. De día cargaba tabique y revolvía mezcla. De noche dormía en un cuartito en los fondos de la construcción. Guardaba cada peso. No tomaba, no fumaba, comía lo más barato posible. En 2 años logré juntar lo suficiente para rentar un cuartito de verdad y traer a mi novia Esperanza, que se había quedado en Tepatitlán esperándome. Nos casamos en una ceremonia sencilla, solo con los padrinos. Ella consiguió trabajo como empleada doméstica. Yo seguí en la construcción, pero ya como medio oficial albañil.
Fue trabajando en obras que aprendí sobre materiales de construcción. Veía mucho desperdicio, mucho material bueno siendo tirado. Empecé a guardar sobras, llaves, chapas, botes de pintura a la mitad, y a venderlos los fines de semana en una lona extendida en el tianguis. Pronto me di cuenta de que podía ganar más vendiendo material nuevo, con una ganancia pequeña que trabajando de albañil. En 1982, logré rentar una bodeguita en las orillas de la ciudad. Puse un letrero de madera: Ferretería Álvarez, materiales de construcción. Al principio éramos solo Esperanza y yo, ella en la caja, yo cargando bultos de cemento, atendiendo al cliente, haciendo entregas en una combi vieja que compré a crédito. Trabajaba 16 horas al día, todos los días. Cuando nació Felipe en 1986, casi no pude ver al niño en los primeros meses. Salía antes de que despertara, regresaba después de que se durmiera. El negocio creció despacio, pero creció firme. En 1990 compré el terreno de la bodega. En 1992 abrí la primera sucursal. En 1995 ya tenía 3 tiendas y 30 empleados. Compré nuestra casa propia, una de 2 pisos en una colonia buena. Esperanza pudo dejar de trabajar en la tienda para dedicarse a los niños. Felipe estudiaba en colegio privado. Tenía videojuegos, bicicleta importada, todo lo que yo nunca tuve. Mi hijo no va a pasar lo que yo pasé, decía siempre. Quería darle lo mejor. Cuando cumplió 15 años, le di una computadora carísima. Era una rareza en esa época. A los 18, un carro nuevo. Pagué la mejor universidad de administración de Ciudad de México. Le renté un departamento completo allá. Lo visitaba una vez al mes, llevándole comida casera de su mamá y más dinero. «Concéntrate en los estudios, hijo, no te preocupes por nada», le decía. Mientras tanto, el patrimonio crecía. Compré un ranchito, algunos inmuebles para rentar, hice inversiones, siempre reinvirtiendo, siempre pensando en el futuro de la familia. Me levantaba a las 4, tomaba un café negro y me iba a la matriz a revisar los camiones de reparto. Almorzaba comida casera en la misma tienda, entre una venta y otra. En la noche, cerraba la caja, revisaba el inventario, planeaba el día siguiente. Los fines de semana visitaba las sucursales, resolvía problemas, negociaba con proveedores. Felipe se graduó en 2010 y regresó a Guadalajara. Traté de meterlo al negocio. «Un día todo esto va a ser tuyo, hijo». Pero él decía que el ramo estaba anticuado, que necesitaba modernizarse. Gasté una fortuna computarizando todo. Contraté consultoría, seguí sus sugerencias. Aún así, él parecía desinteresado. Pasaba horas en la computadora. Decía que estaba haciendo marketing digital, pero las ventas no aumentaban. Cristina, mi hija menor, se casó y se fue a vivir a Ciudad de México. Felipe siguió soltero, viviendo en un departamento que le compré cerca de nuestra casa. Esperanza empezó a quejarse de que vivía encerrado, jugando en la computadora, durmiendo de día y despierto de noche. Yo lo defendía. «Deja al muchacho, trabajó mucho en la universidad, se está adaptando todavía». En 2020, ya con 64 años y algunos problemas de salud, decidí vender parte de las tiendas. Mantuve solo la matriz, más por sentimiento que por necesidad. Le pasé la gestión a Felipe oficialmente. Él contrató un gerente, diciendo que así podría enfocarse en las estrategias. Yo iba casi todos los días, por costumbre, pero me sentía cada vez más un estorbo. Los empleados antiguos se jubilaron o fueron despedidos. Caras nuevas me miraban sin reconocimiento. Fue en esa época que empecé a notar cambios en el comportamiento de Felipe. Siempre tuvo lo que quiso, pero ahora parecía querer más y más. Compró un carro importado, ropa de marca, relojes caros. Empecé a escuchar historias sobre desveladas, apuestas. Un vecino me contó que lo vio saliendo de un casino conocido en la ciudad. Esperanza encontraba extraño que nunca trajera novias a casa, pero siempre estuviera con amigos diferentes, generalmente más jóvenes. «Es la edad», yo decía. También fui así, pero no era verdad. Yo nunca fui así. A los 39 años,
Yo ya tenía 2 tiendas, una familia estructurada y ahorraba cada peso pensando en el futuro. Felipe parecía vivir como si no hubiera mañana. Las primeras señales más claras vinieron cuando la gerente del banco me llamó, preguntando si yo había autorizado una transferencia internacional de 15,000 pesos. Yo no lo había hecho. Dijo que fue cancelada a tiempo porque parecía sospechosa. Debe ser un error, pensé. Después llegó el estado de cuenta de mi tarjeta con compras en tiendas que yo nunca frecuentaba, cantidades que no tenían sentido. Llamé para reclamar. Dijeron que las compras fueron hechas con la tarjeta adicional que yo ni sabía que existía. Esperanza empezó a recibir llamadas de cobranza para Felipe en nuestro teléfono de casa. Él decía que era un error, que ya lo había resuelto. Una vez llegó un hombre a casa diciendo que Felipe le debía dinero de apuestas. Le di el dinero al hombre para que se fuera y enfrenté a mi hijo. Él lloró, juró que fue solo una vez, que ya había parado, y yo, como siempre, le creí. Hasta que un día, en febrero de este año, llegó aquel estado de cuenta. Era una mañana de febrero, cielo despejado, uno de esos días que empiezan tranquilos y terminan volteando tu vida de cabeza. Acababa de tomarme mi café, pan dulce calentito y un cafecito fuerte que Esperanza hace como nadie. Llegó el cartero con la correspondencia, y entre las cuentas de siempre estaba el estado de cuenta del banco, de esos que mandan una vez al año, con el resumen de tus movimientos financieros. Lo abrí sin prisa, esperando ver lo de siempre, pero lo que vi me hizo atragantarme con el café. Una lista de gastos que yo nunca había hecho, cantidades absurdas, una compra en un antro de lujo, 5,000 pesos, una página de apuestas en línea que nunca había escuchado, 12,000 pesos. Un viaje a Las Vegas con boletos, hotel y compras, 35,000 pesos. Todo en mi tarjeta de crédito, todo con mi nombre. ¡Esperanza!, grité, sintiendo el corazón dispararse. ¿Alguien clonó mi tarjeta? Ella vino corriendo de la cocina, secándose las manos en el delantal. ¿Qué pasó, Roberto? ¿Te sientes mal? Le mostré el estado de cuenta, mis manos temblando. Ella se puso los lentes y fue leyendo, la cara cambiando de expresión. Pero nosotros no fuimos a Las Vegas. ¿Y qué antro es este? 52,000 pesos en un mes. Esto es solo lo que está en este estado de cuenta de enero. Debe haber más. Llamé inmediatamente al banco y pedí hablar con Elena, la gerente que cuida nuestra cuenta desde hace años. Le expliqué la situación indignado. Ella pidió calma y dijo que iba a verificar todo. En media hora me llamó de vuelta. Don Roberto, ¿puede venir aquí a la sucursal? Necesito mostrarle algo que no se puede hablar por teléfono. Fui inmediatamente, el estómago revuelto de preocupación. Esperanza quería ir conmigo, pero le pedí que se quedara por si Felipe llamaba. No sé por qué pensé en él en ese momento. Tal vez una intuición de padre. Llegando al banco, Elena me llevó a una oficina privada. El aire acondicionado estaba helado, pero yo sudaba. Puso frente a mí una carpeta con estados de cuenta de los últimos 3 años. Don Roberto, necesita ver esto. Empecé a hojear los papeles y sentí como si cada página fuera una cachetada. Gastos en casinos en línea, compras en tiendas de lujo que yo nunca había escuchado, transferencias a cuentas desconocidas, retiros en cajeros automáticos de madrugada. Todo sumando a lo largo de 3 años más de 500,000 pesos, $500,000 de pesos. El dinero que había ahorrado toda la vida, que sería la seguridad de mi vejez, de Esperanza, el futuro de mis nietos que ni habían nacido todavía. ¿Cómo? ¿Cómo pudo pasar esto? ¿Cómo no se dieron cuenta antes? Elena parecía apenada. Los movimientos fueron hechos con su tarjeta física y clave, don Roberto, y los estados de cuenta estaban siendo pagados a tiempo. Entonces, el sistema no generó alerta. Solo ahora con este estado anual pudimos ver el patrón completo. Fue cuando hizo la pregunta que cambió todo. ¿Su hijo tiene poder notarial en su cuenta o acceso a sus tarjetas? Mi corazón se heló. No, nunca le di poder a nadie. Ella suspiró mirando los papeles. Entonces es fraude, don Roberto. Necesitamos llamar a la policía ahora mismo.
Voy a contactar a nuestro departamento jurídico. En ese momento, algo hizo clic en mi cabeza. Las piezas se acomodaron. El carro nuevo de Felipe, la ropa cara, los viajes que decía que eran de trabajo, las desveladas, los amigos extraños, el comportamiento esquivo, todo tenía sentido ahora. Espere, dije, la voz quebrada. Antes de llamar a la policía, necesito verificar algo. Salí del banco sintiendo el peso del mundo en los hombros. Manejé hasta casa como un autómata. Esperanza me esperaba ansiosa en la puerta. ¿Y entonces? ¿Descubriste algo? No pude responder. Entré, fui directo al escritorio y cerré la puerta con llave. Necesitaba pensar. Abrí la caja fuerte donde guardaba documentos importantes y busqué la caja con mis tarjetas viejas. Estaba ahí, pero parecía diferente. Conté las tarjetas. Faltaban dos. Una tarjeta de crédito internacional y una tarjeta de la cuenta de ahorros. Tarjetas que yo rara vez usaba. En el fondo del cajón del escritorio encontré estados de cuenta viejos que no reconocía. Habían sido pagados, pero yo nunca los había visto. Alguien estaba interceptando mi correspondencia. Llamé a Felipe, tratando de controlar la voz. «Hijo, necesito una ayuda aquí. ¿Puedes venir a casa esta noche?» «Hoy no puedo, papá. Tengo un compromiso importante». «¿Qué compromiso?» «Una cena de negocios, posibles inversionistas para la tienda». Otra mentira. Yo sabía que la tienda apenas se estaba manteniendo. No había inversionistas. «Es importante, hijo. Asunto de familia». Él dudó. «Está bien. Paso por ahí después de las 8». Colgué y lloré. Lloré como no lloraba desde la muerte de mi papá. Lloré de coraje, de decepción, de vergüenza. Mi propio hijo, mi sangre, ese niño que cargué en brazos, que enseñé a caminar, que juré proteger con mi vida. ¿Cómo pudo hacerme esto? Hacérselo a su mamá. Esperanza entró al escritorio y me encontró así, destrozado. Le mostré todo. Al principio negó, defendió al hijo, como siempre hacía. Pero ante las evidencias, hasta ella tuvo que aceptar la dura realidad. ¿Qué vamos a hacer, Roberto? Era la pregunta del $1.000.000, literalmente. Esa noche Felipe no apareció. Mandó un mensaje diciendo que la cena se había alargado, que vendría al día siguiente. Otra mentira. Pasé la noche en vela mirando al techo, reviviendo cada momento de su crianza, tratando de entender dónde habíamos fallado. En la mañana temprano, tomé mi decisión. No iba a llamar a la policía, no. Todavía llamé a Antonio, un amigo de la infancia que se volvió comandante. Nos conocíamos desde los tiempos de Tepatitlán, cuando éramos niños descalzos corriendo en los campos de agave. Le conté todo, la voz entrecortada por la emoción. «Roberto, esto es delito. Estafa, falsificación de documentos, robo calificado. Tu hijo puede agarrar de 4 a 8 años de cárcel». «Lo sé, Antonio, pero es mi hijo. No puedo entregarlo así de fácil». «¿Y qué quieres hacer?» «Quiero pruebas concretas. Quiero confrontarlo. Quiero darle una oportunidad de que se explique, de que se redima». Antonio se quedó en silencio unos segundos. «Mira, oficialmente debería abrir una investigación ahora mismo, pero por nuestra amistad te voy a dar tiempo. Consigue las pruebas que necesitas, pero no te tardes mucho». Volví al banco y hablé otra vez con Elena. Le expliqué mi plan. Ella dudó, pero acabó aceptando ayudarme. «Vamos a dejar la cuenta funcionando normalmente, pero monitoreando todo, cada movimiento, cada transacción. Vamos a documentar todo, pero tiene que entender que el banco no puede cargar con nuevas pérdidas. Yo asumo cualquier nuevo gasto. Solo quiero agarrar a mi hijo en flagrancia. Quiero que confiese, que asuma lo que hizo». En las semanas siguientes, viví un infierno. Fingía normalidad cuando me encontraba con Felipe, pero por dentro estaba destrozado. Cada abrazo parecía falso, cada conversación una actuación. Esperanza adelgazó 5 kilos. No podía mirar al hijo sin llorar. Después empezamos a recibir notificaciones diarias del banco. Nueva compra, nuevo retiro, nueva transferencia. Felipe estaba gastando como nunca, como si presintiera que el tiempo se estaba acabando.
Un día recibimos una llamada de Elena. Don Roberto, hubo una compra muy grande hace poco, 180,000 pesos en una agencia de autos importados. Sentí la sangre hervir. 180,000 pesos, el equivalente a casi 10 años de trabajo duro en mis tiempos de albañil. ¿Cuál agencia? Me dio la dirección. Era una tienda de carros de lujo en el sector más elegante de la ciudad. Dijeron que el carro será entregado el próximo viernes, a las 10 de la mañana. Llamé inmediatamente a Antonio. Llegó la hora. El día marcado, me vestí con cuidado. Me puse mi mejor traje, el mismo que usé en la boda de Cristina. Esperanza no quiso ir. No tendría fuerzas para ver esa escena. Me encontré con Antonio y 2 policías de civil en un café cerca de la agencia. ¿Estás seguro de esto, Roberto? Todavía hay tiempo de hacerlo diferente. Estoy seguro, Antonio, necesita aprender por las malas, ya que por las buenas no quiso. A las 9:45 entramos a la agencia y nos identificamos con el gerente, que ya sabía de la situación. Nos escondimos en una oficina con vista al showroom, donde un Audi A5 negro reluciente estaba siendo preparado para la entrega con un moño rojo en el cofre. A las 10:10 llegó Felipe. Estaba sonriente, usando ropa cara que yo nunca había visto. Saludó al vendedor como viejo conocido, firmó algunos papeles, tomó las llaves, se tomó una foto al lado del carro nuevo. Fue cuando salimos de la oficina. Su sonrisa se congeló al verme. Sus ojos se abrieron de pánico. «Papá, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Qué está pasando?» «Vine a ver tu carro nuevo, hijo». Mi voz salió más firme de lo que esperaba. «Bonito, ¿eh? 180,000 pesos. ¿Cómo lo pagaste?» Él tartamudeó, la cara poniéndose roja. «Junté dinero, hice algunas inversiones». «¿Con mi dinero, verdad, Felipe? ¿Con el dinero que le robaste a tu papá?» «No, papá, no es eso. Puedo explicar». Fue cuando Antonio se acercó, mostrando la placa. «Felipe Álvarez está arrestado por estafa, falsificación de documentos y robo calificado. Tiene derecho a permanecer callado». La cara de mi hijo se descompuso. De repente, ya no era un hombre de 39 años, sino un niño asustado. Sus ojos llorosos suplicaban: «Papá, papá, no hagas esto, por favor». Las piernas le flaquearon. Cayó de rodillas en el piso de la agencia llorando. «Perdóname, papá. Voy a devolver todo. Fue un error. No estaba pensando bien». Antonio hizo una seña a los policías que se acercaron con las esposas. «Papá», su grito resonó por la tienda. «No dejes que me lleven. Soy tu hijo». En ese momento, algo se rompió dentro de mí. El último hilo de esperanza, tal vez. Miré a sus ojos, los mismos ojos del niño que un día prometió que me iba a hacer sentir orgulloso, y dije la frase más difícil de mi vida. «Dejaste de ser mi hijo cuando traicionaste mi confianza». Y le di la espalda mientras lo esposaban y se lo llevaban a la patrulla. Sus gritos y súplicas me persiguen hasta hoy, en las noches mal dormidas. Pero sabía que había hecho lo necesario, no por el dinero, que a esas alturas ya no importaba tanto, sino por el principio, por la justicia, por el respeto a todo lo que construí con tanto sacrificio. En los días que siguieron al arresto de Felipe, nuestra casa parecía un velorio sin cuerpo. Esperanza se encerró en el cuarto, negándose a comer bien. Vecinos y amigos llamaban, curiosos por los rumores que ya corrían por la ciudad. Cristina vino de Ciudad de México en cuanto se enteró, indignada con el hermano y preocupada por nosotros. «Papá, ¿cómo pudo hacerles esto a ustedes que le dieron todo?» No tenía respuesta. Pasaba horas en mi escritorio revisando fotos viejas, recordando los tiempos en que éramos una familia feliz. En una de ellas, Felipe, con 6 años, sonriente, sin dientes de enfrente, agarrando la mano de Esperanza. En otra con 15, orgulloso al lado de la computadora nueva que le había regalado. Recuerdos que ahora parecían pertenecer a otra vida, a otra familia. La primera audiencia fue programada para 2 semanas después del arresto. Felipe estaba detenido en el reclusorio de la ciudad. Esperanza, a escondidas de mí, trató de visitarlo el primer día, pero regresó devastada. «Roberto, está flaco, asustado.
No es lugar para nuestro muchacho. ¿Y dónde sería su lugar, Esperanza? ¿En los antros gastando nuestro dinero? ¿En los casinos jugando el futuro? Él escogió el camino. Pero por dentro yo también sufría. Cada noche era una tortura, imaginando a mi hijo en una celda entre criminales de verdad. Había ido demasiado lejos. ¿Existía otra solución que no había visto? Fue en una de esas noches de insomnio que me acordé de algo. Años atrás, cuando Felipe empezó a mostrar las primeras señales de problemas con dinero, instalé cámaras de seguridad en casa. No desconfiaba de él específicamente, pero habíamos tenido algunos robos en el barrio. Las cámaras estaban en la sala, el pasillo y mi escritorio. No llegué a revisar las grabaciones en ese momento, porque pronto pararon los robos. ¿Será que? A la mañana siguiente fui al cuartito en los fondos, donde guardaba cosas viejas. Encontré la caja con los DVDs de las grabaciones, empolvada en un rincón. Los llevé al escritorio y empecé a ver, y ahí estaba él, Felipe, en una madrugada de 3 años atrás, entrando sigilosamente a mi escritorio, abriendo cajones, manipulando la caja fuerte, tomando mis tarjetas. Después, en otra grabación, interceptando correspondencia, abriendo sobres del banco. En otra, fotografiando mis documentos con el celular. Todo meticulosamente planeado, ejecutado con frialdad. Pero lo más impactante estaba por venir. En una de las grabaciones más recientes, Felipe aparecía al teléfono en mi escritorio cuando pensaba que estábamos durmiendo. «Güey, es una mina. El viejo no sospecha nada. Cree que todo es gasto de la tienda. Mientras no pida un estado detallado, estamos bien. No, confía en mí, idiota. ¿Cree que voy a manejar su negocio un día?» Y entonces, la risa. Una risa fría, burlona. «¿Pero qué negocio? Esa tienda cayéndose a pedazos. Prefiero gastarme su dinero ahora, aprovechar mientras está vivo, después ya veremos qué hacemos». Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. No era solo un hijo con problemas, tomando dinero de los papás por desesperación. Era traición calculada, era desprecio. Era mi hijo riéndose de mí, de mi trabajo, de mi confianza. Imprimí capturas de los videos más importantes. Copié los archivos a una memoria USB y fui directo a la oficina del LIC. Paulo, un abogado amigo de la familia desde hace décadas. Roberto, con estas pruebas, el caso cambia completamente. Ya no es cuestión de si es culpable, sino del tamaño de la condena. Quiero justicia, Paulo. No venganza, pero quiero mi dinero de vuelta. Vamos a conseguir parte. El carro puede ser revertido ya que la compra fue fraudulenta. Las transferencias más grandes tal vez podamos rastrearlas, pero mucho ya debe haberse gastado en cosas irrecuperables. Bebidas, juegos, desveladas. ¿Y cuánto tiempo va a agarrar? El abogado suspiró hojeando las pruebas. Con todas estas evidencias, la planeación, la continuidad delictiva por 3 años, estamos hablando de mínimo 2 años, probablemente en régimen semiabierto por ser primerizo. 2 años. Mi hijo pasaría 2 años pagando por sus errores. Parte de mí sentía alivio. No sería una condena tan larga. Otra parte se preguntaba si sería suficiente para que realmente cambiara. Con el material en manos, programé una reunión con el fiscal y el comandante Antonio. Presenté las pruebas, expliqué toda la situación. El fiscal, un hombre joven de lentes y expresión severa, escuchó todo atentamente. «Don Roberto, con estas evidencias podríamos pedir una pena mayor. Estamos hablando de un delito continuado, premeditado, contra un adulto mayor, que en este caso es el propio padre. No quiero destruir a mi hijo, licenciado. Solo quiero que aprenda, que pague por lo que hizo, pero que tenga oportunidad de empezar de nuevo». El fiscal asintió comprensivo. «Vamos a proponer un acuerdo, entonces. 2 años en régimen semiabierto con trabajo obligatorio para resarcir a las víctimas. En este caso, usted tendrá que vender todos los bienes adquiridos con el dinero desviado y hacer un compromiso formal de devolución del monto. Y si no acepta, ahí vamos a juicio y pedimos la pena máxima. Puede llegar a 8 años en régimen cerrado». Acepté los términos.
En el fondo todavía esperaba que Felipe viera el error, que aceptara el acuerdo, que mostrara algún arrepentimiento real. La semana siguiente hubo una audiencia preliminar. Entré al tribunal con el corazón pesado. Era la primera vez que vería a Felipe desde el arresto. Él entró esposado, escoltado por policías. Estaba más flaco, barba sin rasurar, ojeras profundas. Nuestras miradas se cruzaron por un segundo antes de que él desviara la vista avergonzado. El juez, un señor de cabello canoso y expresión severa, condujo la audiencia con firmeza. Las evidencias fueron presentadas, los videos fueron exhibidos. Felipe permaneció con la cabeza baja durante todo el proceso, sin contestar nada. Cuando el acuerdo fue propuesto, levantó la cabeza sorprendido. Me miró, después a su abogado, un muchacho joven contratado por la Defensoría Pública. Yo acepto, dijo con voz casi inaudible, y quiero pedirle disculpas a mi papá. Sé que no merezco perdón. Pero no es hora para eso, cortó el juez. Tendrá oportunidad de manifestarse formalmente en juicio. Por ahora, el acuerdo está firmado. Al salir, traté de hablar con él, pero los policías ya se lo llevaban de vuelta al reclusorio. Nuestro contacto se limitó a una mirada a distancia. La suya, suplicante, la mía, todavía muy herida para ofrecer consuelo. En los meses siguientes, comenzó el proceso de recuperación de los bienes. El carro de lujo, que ni siquiera había sido transferido a su nombre, fue devuelto a la agencia. El departamento que yo le había comprado y que descubrí estaba lleno de electrónicos caros, computadoras de última generación para juegos. Una cava completa fue puesto en venta. Relojes, ropa de marca, todo lo que se pudiera convertir en dinero. En total, logramos recuperar cerca de 200,000 pesos. Menos de la mitad de lo que había desviado. El resto simplemente se había evaporado en bebidas, apuestas, regalos para personas que ni conocíamos, viajes, desveladas. Por lo menos recuperamos algo, me consoló el LIC. Paulo. Muchas víctimas de estafa no ven ni un peso de vuelta. Felipe fue transferido al régimen semiabierto después de un mes de detención. Empezó a trabajar en una fábrica de muebles durante el día, regresando al reclusorio en la noche. Recibía un salario mínimo, del cual el 80% iba a un fondo de resarcimiento a mi nombre. Una gota en el océano de lo que había tomado, pero era el principio de justicia que yo buscaba. Esperanza, que al principio estaba destrozada, poco a poco fue aceptando la situación. Empezó a visitar al hijo semanalmente. Volvía de esas visitas unas veces más animada. Está trabajando bien, Roberto. Los guardias dicen que es un reo modelo. Otras veces más abatida. Está sufriendo ahí, Roberto. No es lugar para nuestro muchacho. Yo me mantenía firme. No visité a Felipe ni una sola vez en esos primeros meses. No por odio, sino porque sabía que si lo veía en esa situación, podría flaquear. Y él necesitaba aprender la lección completa. La noticia corrió por la ciudad como era de esperarse. En Guadalajara todo mundo conocía a don Roberto de la Ferretería Álvarez. Muchos clientes y amigos vinieron a ofrecerme solidaridad. Otros, estoy seguro, comentaban por detrás con ese placer mezquino que algunas personas tienen al ver la caída de otros. ¿Viste al hijo de Roberto preso por robarle al propio papá? ¡Qué vergüenza! Cristina fue un puerto seguro en ese periodo. Venía de Ciudad de México casi todos los fines de semana, ayudaba a cuidar a su mamá, organizaba la casa, resolvía pendientes. Papá, hiciste lo correcto. Felipe necesita aprender. Después esto va a pasar y vamos a ser familia otra vez. Yo quería creerle, pero algo dentro de mí sabía que nunca más sería como antes. Ciertas rupturas no tienen arreglo. Cerca de 6 meses después del arresto, recibí una carta de Felipe, la letra que yo reconocería en cualquier lugar, la misma de las cartitas del Día del Padre que hacía en la escuela. Parecía más contenida, más adulta de alguna forma. Papá, sé que no merezco tu perdón. Lo que hice no tiene excusa. Traicioné tu confianza. Tiré años de tu trabajo duro. Avergoncé a nuestra familia. Cada día aquí adentro es una lección.
Estoy trabajando, estudiando, participando en un grupo de apoyo para adictos al juego. Sí, tengo un problema con el juego. Empezó como diversión, se volvió obsesión, después enfermedad. Apostaba cada vez más. Necesitaba más dinero, más emoción. Cuando me di cuenta, estaba en un hoyo sin fondo. No estoy pidiendo que me aceptes de vuelta. Solo quiero que sepas que estoy tratando de cambiar y que aunque nunca más quieras verme, seré eternamente agradecido por haberme dado esta oportunidad de empezar de nuevo, en lugar de dejarme hundir cada vez más. Con respeto y arrepentimiento, tu hijo, Felipe. Leí y releí esa carta decenas de veces. Lloré sobre ella. Se la mostré a Esperanza, que también lloró. Era la primera vez que Felipe asumía el problema con el juego, que admitía la dimensión de lo que había hecho. Fue entonces que tomé la decisión de visitarlo. En un miércoles lluvioso, entré al complejo penitenciario donde cumplía la condena. Pasé por detectores de metal, revisiones, pasillos fríos e impersonales. Esperé en una sala con otras familias, madres, esposas, niños pequeños, todos ahí para ver a alguien que amaban y que se había equivocado. Cuando Felipe entró, tuve que contener las lágrimas. Ya no era el muchacho arrogante de la agencia de carros. Estaba más flaco, el cabello cortado corto, la cara con líneas de preocupación que no tenía antes, pero los ojos tenían una claridad que no veía en años. «Papá», dijo con voz quebrada. «Viniste». «Vine, hijo». Nos quedamos en silencio unos segundos, sin saber qué decir. Tantas palabras reprimidas, tantos sentimientos contradictorios. «Recibí tu carta». Finalmente hablé. «Parece que estás reflexionando». Él se sintió nervioso. «Cada día aquí adentro es una escuela, papá». No por el lugar en sí, que es horrible, sino por el tiempo que tengo para pensar, para ver dónde me equivoqué, dónde todo empezó a descarrilarse. ¿Y dónde fue? Él suspiró, pasándose la mano por el cabello corto. «Creo que cuando me diste todo demasiado fácil, no te estoy culpando», agregó rápidamente. «La culpa es toda mía, pero nunca aprendí el valor del dinero, del trabajo. Nunca sudé para conquistar nada. Entonces, nada tenía valor real para mí». Aquello dolió porque yo sabía que era verdad. Yo que crecí en la pobreza, que luché por cada peso, había creado un hijo que nunca conoció dificultad. Pensé que lo estaba protegiendo, cuando en realidad le estaba robando la oportunidad de crecer, de valorar las cosas. «Sé que no se puede regresar el tiempo», continuó. «Sé que rompí tu confianza de una manera que tal vez nunca pueda ser restaurada, pero quiero que sepas que estoy cambiando, papá, de verdad». Me contó sobre el trabajo en la fábrica de muebles, cómo estaba aprendiendo carpintería, cómo el dueño había elogiado su empeño, cómo estaba guardando el poco dinero que sobraba después del resarcimiento. «Cuando salga de aquí, quiero empezar de nuevo, desde cero sin pedirle nada a nadie. Quiero probar principalmente a mí mismo que puedo ser alguien mejor». Salí de esa visita con sentimientos encontrados. Había dolor, todavía mucho dolor, pero también había una puntita de esperanza. Tal vez, solo tal vez, algo bueno pudiera surgir de esa tragedia familiar. En las semanas siguientes, la situación judicial de Felipe se fue estabilizando. El acuerdo estaba siendo cumplido al pie de la letra. Él seguía trabajando, participando en los programas de rehabilitación, manteniendo buen comportamiento. El abogado nos informó que manteniendo ese ritmo, podría progresar al régimen abierto en menos de un año. Mientras tanto, yo trataba de reconstruir mi vida. Volví a frecuentar la tienda, ahora administrada por un empleado de confianza. Retomé viejas amistades. Empecé a pescar los domingos con antiguos compañeros. Esperanza, siempre más fuerte de lo que aparentaba, volvió a dar clases de tejido en la parroquia. La vida seguía, pero la herida familiar continuaba abierta. Felipe y yo establecimos una relación cordial, pero distante. Lo visitaba una vez al mes. Conversábamos sobre cosas seguras, su trabajo, la salud de su mamá, noticias de la ciudad. Evitábamos el pasado, las acusaciones, el dinero perdido.
Era como si hubiéramos hecho un acuerdo tácito, seguir adelante sin revolver las cenizas. Esperanza, por otro lado, lo visitaba toda la semana. Al principio iba a escondidas, pensando que yo desaprobaría. Cuando me enteré, solo dije, «Él también es tu hijo. Tienes derecho a visitarlo las veces que quieras». Ella volvía de esas visitas con pequeñas victorias que contar. Felipe está enseñando carpintería a otros internos, o está leyendo mucho, pidió que le llevara libros de administración. Hubo, sin embargo, un momento que marcó un verdadero cambio en esta historia. Fue cuando el dueño de la fábrica donde trabajaba Felipe, un señor italiano llamado Giuseppe, vino a buscarme a la tienda. «Don Roberto, vine a hablar de su hijo». Mi corazón se heló. ¿Qué habría pasado? ¿Había hecho algo malo? El muchacho tiene talento, ¿sabe? Buenas manos para la madera y buena cabeza para los negocios también. Me está ayudando a organizar el inventario, sugirió cambios en el diseño del taller que ahorraron tiempo y material. Me quedé sorprendido. Felipe nunca había demostrado interés por trabajo manual o gestión práctica antes. Estoy pensando en ofrecerle un empleo fijo cuando termine la condena. Claro, si usted no se opone. ¿Por qué me opondría? Bueno, algunos papás en su lugar preferirían que el hijo saliera de la ciudad, empezara de nuevo lejos, donde nadie conoce la historia. Pensé por un momento. Era verdad que la presencia de Felipe en Guadalajara siempre estaría marcada por lo que pasó. Siempre habría miradas, comentarios, la sombra del pasado. Si él quiere trabajar con usted, tiene mi bendición. Lo que necesita es trabajo honesto, construir algo con sus propias manos. Giuseppe sonrió satisfecho. Es lo que pienso también. Todos merecen una segunda oportunidad, don Roberto, especialmente los jóvenes. Esa conversación me movió más de lo que esperaba. Ver a alguien de afuera, alguien que no tenía ninguna obligación con Felipe, viendo valor en él, ofreciendo una oportunidad, fue como si un peso se quitara de mis hombros. Tal vez fuera posible un nuevo comienzo, después de todo, no una vuelta a lo que era antes. Eso sería imposible, pero algo nuevo construido sobre bases más sólidas, más verdaderas. En mi próxima visita, le conté a Felipe sobre la conversación con Giuseppe. Sus ojos brillaron de una forma que no veía en mucho tiempo. ¿Él realmente dijo eso? ¿Que tengo talento? Dijo y ofreció empleo para cuando salgas. Papá, yo no sé si merezco eso. No es cuestión de merecer, Felipe, es cuestión de aprovechar, de hacer diferente esta vez. Él asintió solemnemente. Lo voy a hacer, prometo. En ese momento algo cambió entre nosotros. No fue perdón, por lo menos no todavía. Fue más como un pacto silencioso, un compromiso de intentar, de darle una oportunidad al futuro, por más incierto que fuera. La justicia había sido hecha de cierta forma, no la justicia fría de la ley que castiga y sigue adelante, sino una justicia más profunda, que transforma, que enseña, que abre camino para el nuevo comienzo. Ya pasaron casi 2 años desde esa mañana de febrero que cambió nuestras vidas para siempre. El invierno está llegando a su fin aquí en Guadalajara, las mañanas todavía frías, dando lugar a tardes de sol fuerte. Desde la terraza de casa puedo ver las primeras flores de los jacarandás que planté cuando compramos este terreno hace más de 30 años. La vida sigue su ciclo, sin importar lo que nos pase. Felipe salió de la cárcel hace 4 meses, después de cumplir 1 año y 8 meses de condena. Por buen comportamiento y trabajo ejemplar, logró la progresión al régimen abierto antes de lo previsto. Recuerdo el día que fue liberado. Esperanza y yo fuimos a buscarlo. Ella lloraba de alegría. Yo mantenía una expresión seria, todavía dividido entre el alivio y la desconfianza. El Felipe, que salió de ahí, parecía mayor que sus 41 años, más flaco, la cara marcada por arrugas prematuras alrededor de los ojos, pero había una dignidad en él que no existía antes. «Gracias por venir», dijo. Simple así, sin grandes promesas, sin drama, apenas gratitud contenida. Como habíamos acordado, empezó a trabajar en la carpintería de Giuseppe al día siguiente.
No quiso descanso, no quiso celebración. Necesito compensar el tiempo perdido, explicó. Rentó un cuartito sencillo cerca de la fábrica, rechazando nuestra oferta de volver a vivir en casa. Necesito hacer esto solo, mamá. Construir mi vida desde cero. Esperanza sufrió con eso al principio. Para ella, tener al hijo de vuelta significaba tenerlo cerca, cuidarlo, compensar el tiempo de separación. Pero poco a poco, hasta ella entendió que esa distancia era necesaria, no como castigo, sino como parte del proceso de reconstrucción de él como hombre. Giuseppe cumplió la promesa. No solo empleó a Felipe, sino que lo promovió a supervisor del taller después de 2 meses. Su hijo tiene talento natural para liderar, don Roberto, y los otros empleados lo respetan, a pesar del pasado. Saben que pagó por lo que hizo. Ese respeto no vino fácil en la ciudad. Guadalajara puede ser grande, pero tiene alma de pueblo. Todo mundo sabe de la vida de todo mundo. En los primeros tiempos, Felipe enfrentó miradas torcidas, conversaciones que paraban cuando entraba a algún lugar, puertas que se cerraban. Él aguantó todo con una dignidad silenciosa que, debo admitir, me sorprendió. Un día me lo encontré por casualidad en el centro de la ciudad. Estaba almorzando solo en un restaurante sencillo de esos de comida corrida. Me acerqué dudando. ¿Puedo sentarme? Él levantó la mirada sorprendido. Claro, papá. Comimos en silencio unos minutos. Entonces, tomando valor, pregunté lo que quería saber desde hacía tiempo. ¿Extrañas? Los juegos, la vida de antes. Él masticó despacio, pensativo. Extraño la sensación, la adrenalina. Todo adicto la extraña. Puso el tenedor en el plato. Pero aprendí a sustituir por otras cosas. El placer de terminar una pieza difícil en la carpintería, la satisfacción de enseñar a un aprendiz. Son placeres menores, más silenciosos, pero son reales. No dejan cruda moral después. ¿Y el dinero? ¿Ganas mucho menos ahora? Es curioso, papá. Nunca tuve tan poco y me sentí tan suficiente. Pago mis cuentas, tengo lo básico, estoy juntando un poquito cada mes. Y es mío, ¿sabe? Sudado, honesto. En ese momento, algo se desató dentro de mí. Un nudo que estaba amarrado desde hacía años. Tal vez el Felipe que soñé crear, responsable, trabajador, estuviera finalmente ahí frente a mí. Solo había venido por un camino mucho más tortuoso de lo que imaginaba. «Pareces en paz», comenté. «No es exactamente paz, es más aceptación. Acepté quién soy, lo que hice, las consecuencias. Estoy tratando de construir algo diferente ahora». Salí de ese almuerzo pensativo. Por primera vez empecé a considerar la posibilidad de no solo convivir con Felipe, sino de perdonarlo de verdad. El proceso fue gradual. Empezamos a almorzar juntos una vez por semana. Después él empezó a aparecer en casa los domingos para el café de la tarde con Esperanza. En una de esas visitas pidió prestadas algunas herramientas y arregló la terraza de atrás, que tenía tablas sueltas. Después pintó la barda, cambió la llave de la cocina, instaló un estante en el cuarto de Esperanza. Pequeños gestos de reparación que decían más que palabras. Cristina, siempre práctica, fue la primera en sugerir una reconciliación formal. «Papá, ya no es hora de darle vuelta a esta página. Felipe se equivocó, pagó, se está esforzando, y mamá sufre con esta situación mal resuelta». Tenía razón, como siempre, pero el orgullo herido de un hombre viejo es algo difícil de domar. Fue necesario otro acontecimiento más para romper las últimas barreras. Hace cerca de 2 meses, Felipe apareció en casa una noche de jueves, fuera de su rutina habitual. Parecía nervioso, pero determinado. «Papá, mamá, necesito mostrarles algo». Sacó del bolsillo un sobre y me lo extendió. Adentro había un cheque de 12,000 pesos a mi nombre. «Es el primero de muchos», explicó. «Voy a devolver cada peso que les quité. Va a tardar años, lo sé, pero lo voy a hacer». Me quedé viendo ese pedazo de papel atónito. «¿Pero cómo? Tu salario apenas te alcanza para tus gastos. He estado haciendo muebles por encargo en las horas libres, mesitas, bancos,
estantes. Giuseppe me deja usar el taller después del horario. Solo pago el material. Toda la ganancia la estoy guardando para esto. Esperanza empezó a llorar. Hijo, no necesitas. No queremos tu dinero. No es por el dinero, mamá. Es por mí, por mi conciencia. Necesito reparar lo que hice de la manera que pueda. Fue cuando me di cuenta de que Felipe había entendido la lección más importante de todas, que la verdadera riqueza no está en lo que tenemos, sino en quienes nos convertimos. Que un hombre sin honor no tiene nada, no importa cuánto dinero posea. Rompí el cheque frente a él. Papá, ¿qué está haciendo? No quiero tu dinero, hijo. Quiero tu presencia. Quiero saber que aprendiste, que vas a seguir un camino mejor. Pero me prometí a mí mismo que iba a devolver, entonces devuelve de otra manera. Ven a cenar los domingos, ayuda a tu mamá en el jardín, acompáñame a pescar de vez en cuando. Sé el hijo que siempre supe que podía ser. Esa noche lloramos juntos por primera vez. Un llanto de alivio, de perdón, de nuevo comienzo. Las cosas cambiaron bastante desde entonces. Felipe sigue viviendo solo, pero viene a casa con frecuencia. A veces trae un mueble que hizo, una mesita para el pasillo, una mecedora para Esperanza, pequeñas obras de arte hechas con atención a cada detalle, cada acabado. Él transfirió a esas piezas el mismo perfeccionismo que antes dedicaba a los juegos, pero ahora de forma constructiva, creativa. Cuanto al dinero perdido, bueno, todavía duele pensar en los 500,000 pesos que se fueron. Era dinero que podría haber garantizado una vejez más tranquila para mí y para Esperanza, que podría haber ayudado a Cristina con el enganche de una casa más grande para su familia, que podría haber quedado de herencia para mis nietos. Pero la vida me enseñó que algunas pérdidas traen ganancias inesperadas. Tal vez si Felipe no hubiera caído tan profundo, nunca habría encontrado su verdadero camino. Nunca habría descubierto el talento para la carpintería, la satisfacción del trabajo manual, la dignidad de vivir con el propio sudor. Y yo, viejo terco, tal vez nunca me hubiera dado cuenta de mis propios errores. ¿Cómo creé un hijo sin enseñarle el valor del trabajo, dándole todo hecho, pensando que amor era sinónimo de facilidad? ¿Cómo confundí éxito con dinero, estatus, apariencias? ¿Cómo cerré los ojos a sus problemas por tanto tiempo, prefiriendo creer en la fantasía del hijo perfecto que había construido? Ninguno de nosotros salió ileso de esta historia. Todos cargamos cicatrices. La confianza, una vez rota, nunca se restaura totalmente. Hay momentos en que sorprendo a Esperanza revisando la cartera cuando Felipe está en casa, un reflejo automático que ella misma no percibe. Hay ocasiones en que Felipe nota mi mirada desconfiada cuando habla por teléfono, apartado. Son heridas que el tiempo suaviza, pero no borra completamente. Sin embargo, también hay una nueva comprensión entre nosotros, un respeto más profundo nacido de las cenizas de la desilusión. Conversamos sobre cosas que antes eran tabú: dinero, expectativas, decepciones. Somos más honestos unos con otros y, paradójicamente, más gentiles también. Cristina y su familia nos visitan con más frecuencia ahora. Los niños, mis nietos, adoran al tío Felipe, que les hace espadas de madera y carritos. La herida familiar poco a poco va cicatrizando. ¿Qué aprendí con todo esto? Que el amor verdadero no es ciego. Al contrario, ve con claridad, aunque duela. Que perdonar no significa olvidar, sino elegir seguir adelante, a pesar del dolor. Que todos merecen una segunda oportunidad, especialmente aquellos que reconocen sus errores y trabajan activamente para repararlos. Aprendí también que nuestras mayores decepciones pueden transformarse en nuestros mayores aprendizajes. Que no existe edad para empezar de nuevo, ni para mí a los 70 años, ni para Felipe reconstruyendo su vida a los 41. Que familia verdadera no es aquella que nunca cae, sino la que sabe levantarse junta después de la caída. Y tal vez la lección más importante, que el verdadero valor de las cosas no está en su precio, sino en lo que representan. El dinero que perdí era importante, sí, pero lo que gané
Un hijo transformado, una sabiduría tardía, una familia más fuerte, no tiene precio. Si llegaste hasta aquí, te agradezco desde el fondo de mi corazón. Suscríbete al canal y dale tu like. Y si realmente me acompañaste hasta el final de esta jornada, comenta ahí abajo la palabra revivir. Solo quien vio hasta el final va a entender el significado. Agradezco al canal Voz de los Abuelos por esta oportunidad de compartir mi historia. Quién sabe si la próxima no sea aún más parecida a la tuya. Un abrazo apretado de este viejo que aprendió que perdonar no es debilidad, es la mayor fuerza que podemos tener. Amén.